Lamiako maskaradan Prudentziaren istorioa kontatzen da. Kondairak dioenez, 17. mendearen hasieran berriz mendian Prudentzia bizi zen, eta ondoko baserri batean Martin. Laiatzeko garaian lanerako biltzen ziren, eta hortik maitasuna sortu zen, ezkondu egin ziren. Prudentzia haurdun zegoela, Martin gaztainondo batetik erori eta hil egin zen. Handik 2 hilabetera euren semea jaio zen, Inazio. Prudentziak ahaleginak eginez, semea hazi zuen eta gurasoen tradizioa jarraizezan saiatu zen hots lurra lantzea. Baina soroen jabe izateko adina zuenean, dena saldu eta itsasoratu egin zen, ura baitzenaren ilusiorik handiena. Prudentzia triste geratu zen, zerumugari begira semearen ontzia dezagertu arte. Arratsalde batean berriz mendian zegoelarik, itsasontzi zuri bat ikusi zuen. Orduan, korrika basoa eta padura zeharkatuz, ontziaren bila joan zen. Txalupa ondora iritsi zenean, garrasi mingarri bat eginez, lurrera erori zen. Ez zen Inazioaren txalupa, alzuen moduan etxera iristen saiatu zen, eta ondizko paduretan hil zen. Momentu horretan Lamien kantua entzun zen, eta Prudentzia Lamia bihurtu zela esaten da. Kantu goxo hori mendi horien semea itsasoratzen denean entzuna da. Geroztik ondizko padurei Lamiako hondartza izena ematen zaie, eta hortik dator gure auzoaren izena. Los arenales que formaban la playa de la Lamia poco a poco fueron industrializados. Allí fue donde nació el barrio de Lamiako. Tras la guerra civil y la larga dictadura que le siguió, se atisbaban nuevas posibilidades para la ciudadanía, tanto en el plano político como en sus intereses individuales y colectivos. En este ámbito de apertura nacía la Mascarada de la Lamia. Un grupo de jóvenes, encabezados por José Luis Raymond y ayudado por José Ravalverde, el párroco de Lamiako, comenzó a preguntarse por la identidad de su barrio. Una identidad que había sido olvidada tras 4 décadas de opresión ideológica y cultural. No era un hecho aislado. En aquellos años se desarrollaron incipientes movimientos asociativos que trataban de recuperar las raíces étnicas y culturales de Euskal Herria. La muerte de Franco, aquí habían comenzado años antes unos movimientos muy fuertes políticos en Euskadi, y por otra parte había unas asociaciones de vecinos en todas las ciudades, en todos los pueblos, que hacían que eso tuviese una base popular bastante fuerte. También había una especie de migración interior del Estado español que venían hacia las zonas industriales, y eso hacía que se planteara que había gente que no sabía cuál era la identidad propia de donde habían venido, ¿verdad? En 1978, José Luis Raymond estudiaba magisterio. En esos años de apertura política, social y cultural, empezó a preguntarse por la identidad de su barrio. Se cuestionaba la procedencia del nombre de Lamiako. En su búsqueda, encontró una historia mitológica que data del siglo XVII y que tuvo lugar en Lamiako, el canto de la Lamia, escrita por Antonio Trueba y editada en el libro de Jesús Basáñez titulado Lejona, ante Iglesia Vizcaína. Habían llegado ya las primeras historias de donde venían la historia de Lamiako, ¿verdad? Que era la historia de Prudencia. Y bueno, pues era como casi que habíamos llegado a lo que era el hilo conductor de lo que podía ser esa fiesta, ¿verdad? Prudencia murió en la playa de la Lamia. Playa de la Lamia. Pero sucede es que en euskera es Lamiako, de la Lamia. Y entonces se quedó con la gente con la playa de Lamiako. Raymond decidió entonces que la mejor manera de dar a conocer esta historia era a través de la creación de una fiesta, la Mascarada de la Lamia, una celebración lúdica que iba a significar el resurgimiento de la tradición como un homenaje a los antepasados, mediante la expresión de unos sentimientos compartidos. Así, la leyenda de Prudencia se convertía en el hilo conductor de la mascarada. La mujer, tras morir de pena, se había convertido en una lamia, personaje mitológico vasco que tenía figura humana, pies de pato y una larga cabellera que acicalaba con peines de oro. Vivía cerca del agua. Así,
En la fiesta de la mascarada de la Lamia, la mitología y las tradiciones euskaldunes se unen para darse a conocer ante un público que redescubre las creencias de sus antepasados paganos, los gentiles. Dogmas que subsistían antes de que el cristianismo se instaurase como credo preeminente en el País Vasco. La mascarada incluye los componentes más importantes que conforman las tradiciones vascas y revive los tiempos pasados. Tiempos que en 1979 estaban prácticamente olvidados. Empiezas a plantear que cuáles son los elementos que son interesantes para que alguien empiece a entender lo que es tu idiosincrasia y tu identidad. Y la mejor manera era un poco plantear a través de la fiesta, conocer un poquitín lo que es los orígenes de nuestra tierra, que era la mitología, ¿verdad? El Basajauna, Mari como la máxima representante, el marido de Mari, el sol, la luna, y ahí empiezan un poquitín las primeras ideas sociales, políticas y culturales para empezar a crear lo que podía ser después más tarde fue la mascarada. Una vez decidido el contenido general de la mascarada, Raimon tuvo que concretar las partes de las que constaría la fiesta. Se basó en la estructura urbanística de Lamiako y así pudo aprovechar al máximo el espacio que el barrio le ofrecía. Lamiako no era un barrio circular, Lamiako era un barrio alargado, paralelo al tren, paralelo a las vías, paralelo a un mundo donde no tienen un lugar de encuentro, donde la gente siempre pasa de largo. Consistían en tres partes. Una primera parte donde empieza Lamiako, que había muchas casas. Después llegamos a una zona de núcleo, como era la iglesia y lo que estaba alrededor de la iglesia, y por otra parte nos encontramos toda esta zona de campo. Y esas tres partes son las que me dio a decir, bueno, pues ya podemos decir que la fiesta se compone de tres partes. Tras diseñar el recorrido y decidir los distintos actos de la mascarada, comenzaba un largo camino para los habitantes de Lamiako. Tenían por delante un año de preparativos y de trabajo en equipo. Un trabajo que les unió en comunidad y en el que poco a poco cada una de las ideas planteadas fue tomando forma. Hasta ese momento los carnavales estaban prohibidos en Euskadi porque teníamos, bueno, no en general en todo Euskadi, porque los carnavales de Lanch y toda esa zona seguían conservando su identidad, pero aquí no había habido mucho trabajo de máscaras, pues estaba prohibido. Entonces nosotros fuimos a Gobernación y fuimos con el curso con Joserra, que era cura en esos momentos en la parroquia de Lamiako, junto con dos personas que pertenecían a la asociación de vecinos. Escribimos nuestros textos y eso que entregábamos a la Gobernación para que nos dieran el permiso para poder hacer la mascarada. Al no tener nada propio más que la historia y reinventárnosla, pues había que recrear todo. Por tanto necesitamos una música que de alguna manera estuviese relacionada con nuestra propia identidad. Y entonces Arantxa, yo que era acordeonista y estaba en la orquesta de acordeones, pues la convencimos para que nos hiciéramos. Y después todo lo que era la gente que estaba en el grupo de danzas en esos momentos en Lamiako son los que hicieron ya y compusieron el baile. Diseñar un vestuario, cogiendo las tradiciones del vestuario euskaldún, pero dándole el carácter de fiesta, que eran las flores. Y entonces aparecieron, en vez de los mantones normales, eran mantones de flores, las blusas en vez de ser la tradicional negra o de cuadritos, era de flores. Después Filo y nos hizo todo el vestuario que yo les había diseñado y ya por lo menos y ya todo el mundo sabía cómo tenía que ir vestido a la mascarada, que de alguna manera todo va surgiendo también a medida de los materiales que vamos teniendo alrededor. De los del danza, los de las ganas del pueblo, los de Lejona también. Habíamos cogido un disco que habían hecho sobre la brujería y cogimos unos sonidos para meterlos también en la escena final.
En el fondo eran como referencias de todos los bailes y de todo el vestuario de todo el País Vasco, para que la gente de aquí en Lamiaco entendiera un poco de dónde venía. Por lo tanto, se consiguió que muy elemental, con 4 cosas, se entendiera de qué iba la historia, ¿no? La historia vasca, la historia de la identidad, dónde teníamos que estar. Y después, como no había nadie tenía un duro, les fui animando, y a todo el pueblo les fui animando hasta que se fueron comprando sus trajes, haciendo sus trajes. Los domingos quedábamos a realizar las máscaras, les enseñé a hacer máscaras, y poco a poco aquello se convirtió ya en una superproducción sin un duro. Un grupo numeroso de habitantes de Lamiaco, en su mayoría jóvenes, se reunió en grupos de trabajo para comenzar a elaborar las máscaras, los gigantes, el vestuario, y para hacer todo lo necesario para que la mascarada llegase a ser una fidedigna representación de la mitología y de las tradiciones euskaldunes. El primer gran día que yo me acuerde era como el esfuerzo de haber conseguido un trabajo de un año, pero fue muy hermoso porque conseguimos que los locales parroquiales nos dejaran después todos los locales de la parte de abajo para poner mesas, para que al final de la mascarada todo el mundo iba a cenar allí. En nuestra historia, toda la gente en Euskadi los domingos se concentró bailando, haciendo comidas aquí en los bancos y todo esto. Es decir, que de alguna manera era como seguir cogiendo esos elementos propios de aquí y que no se perdieran y se incorporaran a lo global de la obra. En 1979 nacía la mascarada coincidiendo con el comienzo de las fiestas de Lamiaco. Se celebra todos los últimos viernes de mayo. A través de la música y la danza, los mitos de Euskal Herria salen a la luz y se unen con el barrio Leioztarra y con sus habitantes. Así se ha conseguido ese sentimiento de identidad y de pertenencia tan añorado y buscado por los vecinos de Lamiaco. La mascarada es una fiesta colectiva, de recuperación de la mitología vasca y de barrio, basada en la participación popular, el trabajo en equipo y la unión de los vecinos de Lamiaco. Ellos hicieron posible la primera representación y año tras año, desde 1979, no han cejado en su empeño en llevar a buen puerto la representación. Una primera parte pasacalles para que todo el mundo del barrio, del pueblo, pasara por allí, se diera un poquito cuenta de que pasaba algo, ¿verdad? Que eso es una cosa típica de Euskadi. Los pasacalles, las fanfarrias, los chistus. Pero por otra parte había que ponerle algunos elementos propios de lo que era la mascarada. Típico los gigantes y cabezudos. Pero aquí pusimos unos gigantes que eran unas lamias. Por lo tanto ya la gente empezaba a enterarse que era eso de unas lamias y el pasacalles. A toque de cuerno, comienza el pasacalles en el que participan los vecinos de Lamiaco, los gigantes y una fanfarria. Todos ellos acompañan a Maiatza, el mito que representa la primavera. Maiatza anuncia el comienzo de la mascarada, invocando su nombre. Una segunda parte era la recogida de personajes. Esta recogida de personajes teníamos que representar, o quería que se representara lo que podía representar cada uno de ellos. Íbamos recogiendo todos esos personajes y se les iba recogiendo bajo el concepto del baile. El baile en Euskadi siempre ha sido muy elemental, es decir, casi dicen que en Euskadi el hombre, el vasco, aprende a bailar antes que hablar. Por lo tanto, dijimos, la mejor manera de poder ir a recoger a un personaje es bailando. Es decir, Mari bailaba, presentaba a los personajes y el personaje le contestaba con unos pasos y se incorporaba a la ida y al juego. Y así se recogía esa segunda parte. Una vez anunciada la mascarada, el pueblo se reúne en la plaza de la Lamia de Lamiaco. Allí comienza la segunda parte de la mascarada, un pasacalles de casi 3 horas de duración en el que los personajes mitológicos se relacionan entre ellos, se relacionan con el barrio y con los vecinos de Lamiaco. Mari, Sugar, Maiatza y Prudencia posan ante todos los asistentes. Mari como representante de todos los personajes mitológicos. Sugar, su marido, mitad culebra, mitad hombre,
como representante de las lamias, y como anfitriona y madrina de un lamiaco que adoptó su nombre según la leyenda, Prudencia. Raymond se propuso insertar a estos personajes en el contexto social en el que se encontraba el barrio en 1979. Decían que, por ejemplo, Mari se encontraba siempre como representante de la mitología vasca a la puerta de un antro, a la puerta de su cueva. En esos momentos Lamiaco era industrial. Entonces, ¿dónde mejor que empezar la mascarada de recogida de personajes más que a la puerta de una fábrica? Que era la puerta, tenía ese doble símbolo. La puerta del antro mitológico, pero la puerta también del antro del trabajador. Y ahí teníamos a una Mari más contemporánea, ¿verdad? Donde entraba a estar allí en su antro. Le peinaba a su marido. El marido era mitad hombre, mitad culebra. Y así fue como en la segunda parte se les iba recogiendo a todos los personajes, tanto naturales como atmosféricos, la tierra, el agua, el sol, el rayo. Después teníamos los personajes míticos, Mari, Su, Arbasajauna, las lamias, las orguiñes, y después teníamos a los personajes que de alguna manera se podían transformar en sobrenaturales. Con el paso de los años, la mascarada se ha ido amoldando a los cambios estructurales que ha sufrido Lamiaco, siempre intentando aprovechar los recursos existentes para que su resultado final sea lo más parecido posible a la mascarada original, la de 1979. En esta segunda parte, Mari recoge a los personajes que se encuentran dispersos por Lamiaco, cada uno de ellos desempeñando las funciones que le caracterizan. Mari les invita a la aquelarre, la fiesta de las brujas, la celebración que tendrá lugar por la noche, la cual Aker presidirá desde su trono, la representación en la que en torno a una hoguera todos danzarán. Mari y Sugar bailan y con este baile comienza el segundo acto. Prudencia vaga entre la gente preguntando por su hijo Ignacio. La fanfarria, los gigantes y la cadeneta de los personajes, acompañados por todos los asistentes, se dirigen hacia unas lamias que se presentan por primera vez ante el público. Están hilando en una rueca. Sugar, como el representante mitológico de todas las lamias, es el encargado de invitarlas al aquelarre. Bailan juntos el baile de la lamia danza, baile expresamente creado por los habitantes de Lamiaco para ser bailado en la mascarada.
Tras danzar, las lamias se unen a la cadeneta y siguen el recorrido, en busca, esta vez, de Basayaun, el señor salvaje, también conocido como el señor del bosque. Basayaun era muy alto, con forma humana, largas melenas y el cuerpo cubierto de pelo. Vivía en las profundidades de los bosques y era el genio protector de los rebaños. El Basajauna, que era un hombre que tenía que ser un Basajauna de 3 metros, que era el gran monstruo de las cavernas vascas, decíamos, ¿cómo le conseguimos que sea grande? Por la mejor manera que sea grande es que vaya en unos zancos, vestido de pieles en unos zancos. Entonces aprovechamos que los acompañantes de ese gran Basajauna fueran los señores de los zancos de un grupo de danzas de Algorta. Como ellos tenían un baile que era la sorguindancha y era el baile de las brujas, pues dijimos, bueno, pues qué mejor manera que les metemos a que bailen la sorguindancha en la escena de la aquelarre del final. Tras bailar Mari con ellos, estos se unen a la mascarada y así continúa el juego. En el camino, nos topamos con unos granjeros que trabajan la tierra. Mayatza se acerca a ellos. Son los personajes naturales: la tierra, el agua, la luna, el sol, el rayo, el fuego. Mari les invita a la mascarada, también por medio del baile, y ellos admiten su invitación a la gran fiesta. Se unen a la cadeneta acompañando al resto de asistentes en el recorrido. Mayatza se acerca a recoger a un galtzagorri, un duende de pantalón rojo que se encuentra ayudando a un campesino. Los galtzagorri son muy pequeños, pero tienen mucha fuerza y mucha velocidad. Suelen trabajar para los humanos. Él también es invitado a participar en el aquelarre de la noche. El lavadero es el siguiente destino. Las lamias se encuentran allí peinando su cabellera y lavando sus ropas. En 1979, este acto fue creado también expresamente para que el espectador incluyera a estos personajes mitológicos dentro del contexto social en el que vivían, un contexto meramente industrial. Las lamias siempre tenían que estar pegadas a algo relacionado con el agua. Se ponía una barca aquí en esta zona de las vías, se sentaban las lamias allí a peinarse y todas las fotografías de todo el mundo que quería sacar se le veía a ellas y al fondo los altos hornos con los humos, ¿verdad? Ahí jugamos con el contraste de donde se encontraban en la actualidad, en esos momentos, unos personajes mitológicos en una realidad, que no era solo bucólica, era una realidad. Y había un juego siempre político desde el arte para que eso tuviese un tipo de información. Sugar la recoge y tras bailar la lamia danza, se unen para continuar el camino que les llevará hasta la gran fiesta. Inguma, genio maléfico que llega de noche a las casas cuando los moradores están dormidos, aparece en la mascarada. Tiene la costumbre de apretar la garganta de algunos, dificultándoles la respiración, causándoles una gran angustia. Inguma se enfrenta a Mari bailando.
Mari vence e Ingum cae al suelo. Pero Mari le ayuda a levantarse para unirle a la cadeneta. En el campo se encuentra a Kerbelts, el macho cabrío, acompañado de una lamia. Él es el genio que presidía las reuniones de brujas y brujos que solían celebrarse las noches de los viernes. A Kerbelts también presidirá esa noche el aquelarre de Lamiaco en el que se reunirán todos los personajes mitológicos de la mascarada. Mayatza pasa a buscarles y junto con Mari y Sugar, a Kerbelts y la lamia bailan la lamia danza. Sorguiña, la bruja, está preparando su pócima. Mayatza pasa por su lado anunciando la llegada de la mascarada. Sorguiña baja rápidamente en busca de Mari. Tras el baile, se cogen de la mano para continuar y recoger, esta vez, a Yeltsu. Mayatza se acerca con Yeltsu, el genio nocturno de figura humana y cabeza de pájaro que lanza fuego por la boca. Yeltsu no es maléfico, pero le gusta llevar a quien le sigue a los lugares peligrosos, barrancos y precipicios. Yeltsu acompaña la cadeneta hasta el lugar en el que comienza esta segunda parte. Allí, todos los mitos bailan en corro, al son de la música, para terminar con la lamia danza, que confirma que todos asistirán al aquelarre de esa noche. Y la tercera parte, que era ya la noche, era la espectacular, el fuego, el aquelarre, el mundo de lo onírico y todo eso relacionado con el concepto de la llegada del cristianismo al País Vasco, con los gentiles, que se llamaba a la gente que era pagana, y ahí se hace una especie de enfrentamiento y de ahí empieza a surgir esas tres partes de la historia. En la tercera y última parte de la mascarada se entremezclan tres historias: la conversión de Prudencia en lamia, la representación de un aquelarre y la lucha del paganismo contra el cristianismo, una parte final que pone la guinda a esta fiesta colectiva. Ya de noche, se ve a Prudencia vagando a la luz de un farolillo mientras se oye la historia de su vida, la leyenda por la que el barrio de Lamiaco recibió su nombre. Al toque del cuerno comienza también la tercera parte. Las lamias se van juntando mientras corren el rumor de que Prudencia ha muerto. Se acercan a ella y la rodean, momento en el cual se convierte en una lamia. Sugar, junto con Lur, acompañan a las lamias y a Prudencia al centro y bailan la lamia danza. Es entonces cuando comienza la representación del aquelarre. El sonido de la chalaparta
como sonido que representa a la mitología, suena mientras se prepara la hoguera. Yeltsu, entonando un irrintzi, enciende el fuego y todos los mitos de Euskal Herria comienzan a danzar al son de la fanfarria. Aker preside la aquelarre desde su trono. Tras el baile de los seres mitológicos, el aquelarre acoge a un grupo de danzas vascas. Hoy día están muy arraigadas, pero no lo estaban tanto en 1979. Los gentiles o paganos participan del baile. Eran muy grandes y fuertes y vivían en las tierras altas. Los danzaris, para representar su estatura, bailan la sorgindantza sobre zancos. El cuerno vuelve a sonar y Maiatza vuelve a anunciar que la mascarada está teniendo lugar y todos los personajes se unen a él, bailando de nuevo en cadeneta al son de la música. Las campanas anuncian la llegada del cristianismo. La música cesa y los personajes mitológicos caen al suelo para desaparecer. Pero Yeltsu es capaz de reincorporarse y dice a los gentiles: «Nosotros somos un pueblo y esta es nuestra historia. Levantaos». Todos se levantan y gritando comienzan a bailar al ritmo de la música en cadeneta. Celebran su existencia y perduración saltando a la hoguera. Es la hora de la lucha. Los mitos se preparan para defenderse de un cristianismo que llega para suplantarles. Al son de la chalaparta que les representa, tocan con palos en el suelo. La campana cristiana también suena. Chalaparta y campana pelean por imponerse. Mari, anunciándose como vencedora, grita su nombre subida en su trono, lo que significa que la mitología seguirá viva en las mentes de todos nosotros. Sugar llama a las lamias y las reúne. Es el momento de recordar la conversión de Prudencia en lamia. Las lamias se reúnen con Sugar. Cantan el canto de la lamia, el cual cuenta la historia de Prudencia, la historia que une a Lamiako con la mitología vasca, la leyenda que le confiere una identidad propia. Ez zuen inoiz aurkitu bere semea, libertateak eraman zuelako. Anai asko daukagu, Prudentziaren semeak direla. Bide asko daukagu, harengana heltzeko. Egin itzazue, gure ahotzen oihartzunak,
relatuen liburuan. Kanta entzuten duena gurekin etorriko da. Kanta entzuten duena liluratuta geldituko da. Egin itzazue gure ahotzen oihartzunak, gure noez eta gure dantzez. Denok aurkitu behar dugu Prudentziaren semea! Y lo celebran bailando de nuevo la lamia danza. Todos los seres mitológicos se unen a este baile, celebrando que hoy día su recuerdo sigue vivo y que gracias al interés de los habitantes de Lamiako seguirá ocupando un lugar en la mente de todos nosotros. Para finalizar, tiene lugar el acto que más caracteriza al barrio de Lamiako. El público, compuesto por todas las generaciones que han participado y participarán en los siguientes años de la fiesta, salen a bailar la lamia danza. Es el momento más emotivo de la mascarada, ya que demuestra la fuerte unión de los habitantes de Lamiako, una unión que ya existía en 1979 y que sigue estando presente. Las cosas son tradición cuando se hacen muchas veces, que de repente, casi 30 años después, se sigue haciendo con el interés de la gente joven. Pues hombre, eso es de ánimo, eso es de valor, eso es de credibilidad y hombre, y por una parte pues orgulloso de que después una cosa que había escrito y dirigido y de repente se haya convertido esto pues de repente en un acto que viene del año 79, no viene de la antigüedad, que ha sido de una gente que ha estado currando mucho, que hemos estado trabajando mucho, de todos los niveles, para conseguir que esto continúe. La mascarada de la lamia tiene ya más de 30 años y plasma el espíritu de colectividad que ha existido siempre entre los habitantes de este barrio. Esta fiesta otorga a Lamiako una identidad propia y cumple su deseo de darse a conocer por algo propio y tan profundo como es el resurgimiento de la tradición. Una representación que permite al espectador recrearse en su propia historia. La mascarada de la lamia revive unos momentos que nos conciernen a todos, ya que conforman nuestra historia y por lo tanto han repercutido en lo que hoy somos.